La estabilización de suelos es una técnica clásica de mejora de las características de un suelo. Se trata de una técnica tan antigua que existen referencias de estabilizaciones con cal en la época romana y con cemento desde la mitad del siglo pasado. El empleo de equipos modernos ha permitido una gran evolución en las últimas décadas, resultando actualmente imprescindible para lograr una capa de apoyo del firme de cierta calidad. Las razones de este crecimiento son producto de sus ventajas. Se obtiene una buena plataforma de apoyo que colabora estructuralmente con el firme. Permite circular por terrenos intransitables. Reduce la sensibilidad al agua y a los agentes climáticos de la explanada y logra, en general, una mayor durabilidad de todo el firme, incrementando su resistencia a la fatiga. A todo ello se suman importantes ventajas medioambientales al permitir el aprovechamiento de los suelos existentes en la traza y evitar la necesidad de vertederos. Para conseguir una estabilización eficiente es necesario conocer bien el material que se va a estabilizar. Previamente hay que realizar los ensayos de caracterización del suelo, elegir el conglomerante a emplear y llevar a cabo los ensayos Proctor modificado y CBR o resistencia a los 7 días para determinar la dotación. El cemento es muy efectivo en suelos gruesos y granulares, logrando las resistencias y capacidad de soporte que la cal no consigue. Esta, sin embargo, resulta muy beneficiosa sobre suelos muy finos y plásticos o siempre que se quiera secar el suelo. Una opción muy empleada últimamente consiste en una estabilización mixta, empleándose primero contenidos del 1 al 2% de cal y después de algunas horas un 3 o 4% de cemento. Un buen análisis de laboratorio, fiable y con ensayos de sensibilidad que estudien posibles desviaciones, evitará paradas innecesarias de las máquinas, mejorando los rendimientos y abaratando los costes. En la ejecución es primordial una buena preparación del suelo antes de que empiecen a trabajar los equipos de estabilización. Se debe eliminar los gruesos que superen el tamaño máximo prescrito de 80 milímetros y obtener la rasante definitiva para asegurar una buena terminación final. La estabilización del suelo consiste en la mezcla homogénea del suelo con un conglomerante a la humedad óptima que permita obtener la máxima densidad del material con el fin de conseguir una capa estable, resistente y durable. Los equipos de última generación permiten una óptima estabilización por el sistema denominado vía húmeda, es decir, aportación del conglomerante en forma de lechada. Esta se inyecta a la estabilizadora desde la máquina dosificadora de lechada, que se controla con un ordenador donde se introducen los parámetros de trabajo: anchura y profundidad de la estabilización, densidad del material y porcentaje del conglomerante y de agua a añadir. Para definir este último con precisión es necesario conocer bien la humedad existente en el suelo antes de estabilizar. La mezcla del suelo con el conglomerante y el agua se realiza con el equipo estabilizador, que consiste en una máquina autopropulsada dotada de un rotor con picas que gira en sentido inverso al avance de la máquina. El ancho de los equipos es de 2,5 metros para permitir su transporte sin medidas especiales, por lo que la sección se estabiliza por calles. Para evitar que quede material sin tratar, se debe realizar un solape longitudinal de al menos 15 centímetros. La longitud de las bandas deberá ajustarse a la experiencia del equipo para terminar la sección dentro del plazo de trabajabilidad del material mezclado con cemento y coincidiendo con el vaciado de la tolva del equipo que prepara la lechada. La carga de agua al distribuidor de lechada se puede realizar en marcha. Los operarios deben estar atentos a lograr la homogeneidad adecuada del material. Para evitar zonas peligrosas de suelo sin estabilizar, el contenido del conglomerante no debe ser inferior al 3%. La velocidad se debe mantener uniforme durante todo el tramo, buscando un compromiso entre rendimiento y correcto mezclado, es decir, homogeneidad. Inmediatamente después de realizar el mezclado, se procede a la nivelación y compactación del material. Un rodillo realiza un primer planchado de la capa, compactándola en profundidad con varias pasadas vibrando. Posteriormente, se nivela tomando como referencia puntos fijos o estacas de la obra, la calle contigua o mediante sistema 3D.
Por último, se compacta la capa hasta conseguir la densidad mínima requerida del 97-98% de la densidad máxima Proctor modificado. Todo el proceso se debe realizar dentro del plazo de trabajabilidad del material o en menos de 2 horas, en caso de no conocerse este. Por último, para proceder al curado, la superficie se mantendrá húmeda durante varios días o hasta el extendido de un riego de emulsión asfáltica. Si el tramo en obras ha de mantenerse abierto al tráfico, se cuidará que el mismo no dañe la superficie de la capa estabilizada. En España se viene estabilizando alrededor de unos 50 millones de metros cuadrados al año. El campo de aplicación es tan amplio que abarca todo tipo de obras de infraestructura, como carreteras, caminos, puertos, aeropuertos o ferrocarriles. ANTER e IECA promueven su correcta aplicación desde hace varios años mediante la edición de manuales, recomendaciones y asistencia técnica directa.